Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. La era Skeletal finalizó un ciclo bastante corto. De esto ya hablamos en un video anterior. Ghost en este momento se encuentra en una pausa. Y con todo esto, muchos se preguntan qué pasará con los ghouls y ghoulettes actuales. ¿Volverán cuando sea necesario o habrá un cambio de músicos? Esta pregunta surgió porque Papa 5 Perpetua en el último show del Skeletor agradeció a cada uno de sus músicos, diciendo sus nombres reales. Esto lo puedes escuchar en el informe del show final. Además, los músicos utilizaron sus redes sociales para despedirse del tour y agradecer, pero algunos fanáticos sintieron un tono diferente en sus publicaciones. Veamos. El bajista Cosmo Silvan escribió un resumen del Skeletor, eternamente agradecido de haber sido parte de esto y de haber tenido la oportunidad de trabajar con una banda y un equipo tan increíble. En este post, su compañero Per escribió: espera, ¿qué? ¿Tocaste en Ghost? Por su parte, Randy Moore publicó Skeletor 2026. Infinitamente agradecido con T, los ghouls y el equipo que compone esta hermosa y espeluznante familia. Los quiero a todos inmensamente. Como un niño que practicaba movimientos de Kiss frente al espejo mientras crecía. Ser parte de esta banda es un sueño hecho realidad. No puedo agradecerles lo suficiente. Laura le comentó: eres un guitarrista asombroso y un ser humano increíble. Eres el paquete completo. Ahora ve y patea más traseros. Laura publicó: lloré mucho, pero honestamente estoy llena de alegría. ¡Qué viaje ha sido! Hicimos un buen trabajo, amigos. Gabriela publicó: gracias por todo, el tour ha terminado, lloremos juntos. Olivia, por su parte, escribió: con resaca emocional, gracias por la mejor gira. Tim escribió: estoy increíblemente agradecido por todas las personas increíbles de la hermosa familia de Ghost. Lo hicimos. Una vez que el tour finalizó y la banda entró en pausa, muchos de los músicos arrancaron inmediatamente con sus proyectos personales. Laura, por ejemplo, publicó una nueva canción llamada Window. Olivia compartió fechas de su proyecto. Per ha retomado sus lives y también tiene su proyecto llamado Black River Cult. Es sabido ya por todos que los ghouls y ghoulettes son músicos contratados para las giras, que la parte creativa y demás está a cargo de Tobias Forge, pues es su proyecto y su marca. Los músicos han ido variando a lo largo de los años, pero es real que Tobias ha formado una amistad con los músicos actuales y que él realmente los aprecia. Pero de la misma forma él ha dicho en el pasado que es consciente que muchos de ellos también tienen sus propios proyectos y que cuando las fechas no coinciden o algo similar sucede, han existido cambios en la alineación. Realmente por ahora no sabemos cuándo la banda volverá a hacer una gira. La permanencia de los ghouls y ghoulettes depende de dónde estarán ellos en ese momento y de sus prioridades. El futuro lo dirá, pero sin duda han formado un grupo muy unido. ¿Te gustaría que esta alineación se mantenga en el futuro? Déjame un comentario.